voy a grabarme un poco. Muy buenas, chicos, bienvenidos a Filosofía del Arte del Camino. Estamos aquí otra vez. Estaba indagando un poco en algunos temas cruciales sobre lo que viene a ser la creación de la experiencia humana. Y bueno, es decir, hay tantas partes que estaba intentando ir a la esencia más pura al principio del principio, desde que comienza lo que viene a ser una percepción de una persona, y a partir de ahí pues ir sacando, pues es decir, establecer las posibilidades o al menos intentar entender o comprender lo que al menos es lo que yo busco personalmente para mí. Y bueno, en este caso pues quiero compartirlo. A ver, un momento, que me he dejado por aquí, que tengo por aquí mis estos que voy aquí escribiendo. Y nada, pues a ver, en un principio, al menos así lo considero yo, siempre desde el principio lo digo. Y bueno, si hay algún pensamiento, yo siempre digo cómo, por qué y para qué. Tres cosas. Yo en este caso intento comprender la verdad objetiva de las cosas. Y ese es mi objetivo y esos son mis intereses. Entonces cualquier cosa de fuera de esos intereses, pues lo voy a ver como hay muchos tipos que pueden decir lo que quieran, pero yo lo que busco es eso. El resto me da igual, opiniones, juicios, todo eso, me da igual. Es decir, puedo estar equivocado perfectamente y no hay ningún problema. No hay exactamente ningún problema, pero ¿cómo, por qué y para qué? Y cuáles son los intereses y beneficios de ello. Yo intento siempre buscar eso, la verdad objetiva al menos. Intentar comprender esa realidad objetiva tal y como es. Que generalmente es cruel y cruda, pero es como es, las cosas son como acontecen. Luego hay circunstancias y eso es lo que genera, es decir, circunstancias, eventos y acciones, y eso pues genera juicios en las personas. Y ya está. Entonces, empiezo por lo más básico. El nacimiento de una persona, todo comienza por el núcleo intrínseco. Yo lo he definido con ese nombre al menos, y considero que define tanto la anatomía, la fisionomía, la forma del cuerpo y lo que es la esencia de cada persona individual, lo que nos hace a todos únicos. Como, es decir, que todos tenemos una genética, todos tenemos una fisionomía, anatomía, que nos hace únicos. Es decir, para empezar no podemos ser iguales cuando cada uno es único. Único. Cada uno tiene, no es que esté definido exacto, pero cada uno tiene un parámetro establecido en el cual se mueven sus propias hormonas, en el cual se activan sus propios genes, y cada uno difiere con otra persona porque cada uno tiene unas características únicas. Y cada bebé, es decir, en el nacimiento de cada persona ahí nace un ser único. Yo al menos lo considero de esa manera. Bueno, a ver un momento que lo tengo. Y vale, y a partir de ahí, conforme el niño viene al mundo, el bebé comienza a desarrollarse. Y yo considero de que toda persona genera para su supervivencia, es decir, a modo de supervivencia, un ego anclado. Yo lo llamo ego biológico. Con lo que quiero decir con esto es que es un ego anclado a los instintos de supervivencia arraigados en nuestros genes. Entonces eso es un instinto de supervivencia y está para protegernos y para adaptarnos al mundo en el cual vamos a vivir, que en este caso pues es el entorno que te rodee y todo lo que con ello conlleva. Vale. Entonces yo definiría el nacimiento de cada persona con un conjunto único de características genéticas establece la base de su individualidad. Este núcleo intrínseco no solo determina aspectos físicos y hormonales, sino también patrones de conducta. Desde este punto se desarrolla el ego biológico, un mecanismo fundamental para la supervivencia y la adaptación al mundo que nos rodea. Este ego se nutre de instintos básicos y se ve influenciado por patrones genéticos heredados. Pues eso sería el compendio tanto primero con el nacimiento del núcleo y luego el desarrollo del ego biológico. A partir de ahí, conforme se va desarrollando, va el niño adaptándose. ¿Y qué es lo primero que hace un niño? Dos cosas, es decir, tiene su propio núcleo, su propio ego biológico, que conforme se va desarrollando, se va transformando en un ego impuesto
por el núcleo que le rodea, por el núcleo que tiene autoridad sobre él, en este caso normalmente son el padre y la madre, o los más arraigados cerca de ellos los que tienen la autoridad para poder llevar a formar o a darle forma a ese niño. En caso de no, será el tutor legal o la persona encargada de la crianza de esa persona. Vale, a partir de ahí, pues se genera, es decir, él tiene tanto como un ego propio como lo que le impone, es decir, o le permiten, y luego por otro lado, lo que a él le puedan hacer, de hacer, en este caso es una conciencia muy primitiva, y él instintivamente, a través de su núcleo, va realizando una serie de comportamientos. Se va adaptando a las reglas y a las leyes, es decir, a lo que gobierna su propio entorno. Entonces el niño comienza a desarrollarse a partir de ese punto, ¿vale? Conforme llega a un nivel de adolescente, considero... A ver, lo tengo... Vale, sí, es decir, comienza una parte donde se empieza a poner, por decir, a derivar al subconsciente y otra ya al consciente, es decir, comienza más el raciocinio, el pensamiento y comienza a evolucionar ese niño hacia el adolescente. Vale, a partir de ese punto, yo siempre considero que hay un punto de inflexión en todos los seres humanos. Hay algunos que a una edad, otros es más adelante. Eso difiere en cada persona, pues es única, pero el punto es que se genera tanto por un lado un autoengaño propio para poder adaptarse, acostumbrarse al entorno que le rodea y poder sobrevivir en él, y por otro lado se genera lo que viene a ser un estado de vigilia, que al principio se vería como que lo cuestiona todo, tanto a sí mismo como a su entorno, y a partir de ahí nace un desapego y comienza a nacer una conciencia propia, ¿vale? Entonces, en estas dos partes, ahí es cuando yo siempre digo en mi propia filosofía que es donde nace el gobernante. Es decir, todos tenemos nuestro propio espacio interior, todos tenemos una serie de atributos que nos caracterizan y esos atributos pueden ser dominados tanto como por el ego o como por la conciencia en este caso. La conciencia propia que vamos adquiriendo. Y entre el ego y la conciencia forman nuestra propia percepción del mundo. Y a partir de ahí nosotros interactuamos con él y nos vamos desarrollando. Vale. Entonces, en ese punto considero que nacen unas emociones, unos deseos, unos impulsos que se van desarrollando, que están más arraigados al ego, pero no tienen por qué formar parte de él. Pero suelen estar más arraigados a la propia identidad del yo y a esos impulsos que nos nacen. Por otro lado, las creencias, los valores y las virtudes, es decir, las habilidades que vamos desarrollando, suelen estar más ancladas a la conciencia, es decir, a lo que viene a ser externo a nosotros. En este caso, en las creencias, no me refiero a las religiones como tal. Vale. Es decir, en este caso es, por ejemplo, las creencias. Un padre puede creer que al ser mejor persona, su hijo va a ser mejor. Eso es una creencia. Algo tan simple como eso puede formar parte de la vida del padre para que él sea mejor persona porque quiere darle un ejemplo a su hijo. Entonces su comportamiento hacia la vida cambia a raíz de tener esa creencia. Entonces puedes tener creencias que, es decir, no tiene nada que ver con la religión. Es decir, en este caso creo que todos tenemos un miedo porque todos hemos visto cómo, o hemos podido tener cerca a gente en la familia que hemos visto cómo ha cambiado su comportamiento y cómo se ha alejado de la familia, pero creo que todos subestimamos mucho el tema de la fe, porque todos tenemos fe y todos tenemos unas creencias. Es decir, para gente que son teístas y para gente que es no teísta, pero en realidad todos tenemos unas creencias que establecemos en nosotros mismos que forman parte de unas reglas propias y todos nos desarrollamos en base en parte a ello. Negarlo me parece una broma, es decir, ¿por qué voy a negarlo eso cuando puede ser una herramienta para fortalecerme a mí mismo? O al menos así yo lo veo, es decir, a través de una creencia que tú tengas, como el ejemplo que he puesto, puede volverte mejor persona y eso te puede hacer mejor persona. Entonces,
esa creencia puede convertirse en algo positivo para ti. Y negarlo es absurdo, es decir, es negar lo que está ahí. Lo que hay que hacer es ser consciente de ello y poder establecer unas creencias que a la vez uno sabe que en sí mismo son unas reglas propias. Y eso va dando forma a tu persona. Los valores es lo mismo. El tema es que hoy en día hay un... Es decir, bueno, a lo que iba a acabar. En estas emociones, deseos, impulsos, creencias, valores y virtudes pueden estar gobernados tanto como por el ego como por la conciencia. Es decir, mi punto de vista al menos es que si tú desarrollas unas creencias, valores y virtudes, pueden desencadenar en unas emociones, deseos, impulsos que sean dependientes de los primeros, de tus creencias, valores y virtudes. Y a su vez podría verse como que están restringidos o están formados a partir de ellos mismos. Entonces, como son derivados de ellos, están anclados a tu personalidad, a ti mismo, es decir, serías contraproducente contigo mismo y tendrías un ego reflejando tu propia conciencia. Eso sería un ego propio. Entonces, cada uno podría desarrollar su propio ego y su propio sentido de identidad en base a la conciencia que ha desarrollado. Entonces, eso por un lado. Entonces, o puedes desarrollar unas emociones, deseos y virtudes que desencadenen unas creencias, valores y virtudes cambiantes y adaptantes a estas primeras y dependientes. Entonces tendrías un fuerte sentido de identidad al yo y estarías anclado a esa propia identidad y tendrías esos fuertes deseos para satisfacerlos. Es decir, son diferentes estilos de vida. Hay gente que vive gobernada por el ego y hay gente que vive por la conciencia. Cada vez hoy en día más, a través de la globalización y todo, la realidad social se ha vuelto muy importante en la vida de las personas y muchas veces extrapola o superpone su propia realidad individual y se abandonan a sí mismos con tal de satisfacer esa realidad social, aunque siempre es algo externo y está fuera de ellos y de su propio alcance. Entonces, considero, bueno, en mi opinión, pero yo lo veo algo vacío. Luego, es decir, puede ser mejor, puede ser peor, pero bueno, es mi opinión. Entonces, en base a eso, considero que en ese punto, pues, hay gente que pueda vivir desde la conciencia, va desarrollándola, y hay muchos métodos para desarrollar la conciencia. Puedes, a través de ti mismo, a través del esfuerzo, y lo mismo, es decir, para poder construir tu propio ego, lo primero que tienes que hacer es abandonar el que tienes. Es decir, a través de ese estado de vigilia, eh, despegarte o desintificarte con tu propio yo y a partir de ahí entrar en una posición fuera de ti. Y desde esa posición fuera de ti expandes tu propia perspectiva del mundo. Y a través de ahí la puedes aceptar, la puedes integrar en ti y puedes hacerlo con varias cosas. Hay varios estilos de meditación, la autoobservación, hay muchas prácticas que te pueden ayudar a ello. Entonces, bueno, voy a continuar. Es decir, la lucha entre el autoengaño centrado en el ego y el estado de vigilia centrado en la conciencia es el punto de inflexión en el desarrollo humano. El autoengaño a menudo refuerza el ego al evitar la confrontación con realidades incómodas o desafiantes, mientras que el estado de vigilia promueve una mayor conciencia y entendimiento de uno mismo y del entorno. Y en la experiencia humana, el ego y la conciencia interactúan continuamente influenciados por y a su vez influenciando la percepción de la realidad. La existencia de realidades paralelas, la objetiva, la individual y la social, plantea desafíos en cómo los individuos se ven a sí mismos y al mundo. La realidad social, amplificada por la globalización e Internet, puede dominar y suplantar la realidad individual, llevando a una pérdida de autenticidad y conciencia personal. El sistema capitalista y clasista en el cual vivimos influye profundamente en la formación del ego y la conciencia. La búsqueda de seguridad y pertenencia dentro de ese sistema fomenta la categorización y el desarrollo de un ego que a menudo sobrepasa el desarrollo de la conciencia.
Este desequilibrio puede resultar en una vida guiada por la búsqueda de validación externa, materialismo y una desconexión de la realidad objetiva y la autentificación personal. La autenticidad, perdón. Madre mía, es que estoy sin dormir de trabajar y... Bueno, por lo menos quería grabar el vídeo. Es decir, esa es mi opinión. Y luego, por último, está la realidad objetiva, la realidad individual y la realidad social. La realidad social, al fin y al cabo, es un conjunto de normas, reglas que establecen las personas que conviven en ella. En este caso, hoy en día, a través de los móviles, los teléfonos, las personas tienen los egos sobreestimulados porque vivimos en un capitalismo desenfrenado que nos ha hecho mucho bien, en cierta parte, ha eliminado mucha pobreza, ha hecho muchas cosas buenas, pero ha estado alimentando el ego de las personas durante mucho tiempo. Y eso ha estado haciendo que haya un decrecimiento de la salud mental de las personas. Pues el desarrollo de la conciencia ha quedado completamente suprimido. Suprimido. Es decir, la gente hoy en día yo creo que se espanta de muchos conceptos, huyen, no son capaces de aceptar muchos hechos y cada vez nos alejamos más de lo que es la realidad objetiva y de los hechos tal cual acontecen. Y de que considero que está mal negarla, es decir, yo creo que la búsqueda de ella es un objetivo por el cual se podría luchar. Es decir, el entendimiento y la comprensión de las cosas, igual que muchas cosas que se hacen en ciencia, en astrofísica, en matemáticas, hay muchas ciencias que son muy, muy positivas para las personas. Y esa sobreestimulación del ego, al fin y al cabo, ha generado muchos beneficios para la humanidad. Ha generado muchas buenas cosas, tal cual el desarrollo de la tecnología está vinculado a ello, es decir, que en cierta parte ha hecho muchas cosas buenas por, por esa influencia hacia los deseos y esa satisfacción de ello. Ha hecho que se investiguen muchas cosas, se ha hecho que se desarrollen muchas cosas. El sistema que tenemos con el tema del flujo del dinero ha hecho que se llegue a un punto en el cual la gente tenga una necesidad y eso les haga porque si no, no trabajarían y no harían cosas. Entonces, es un sistema que tiene sus partes buenas y sus partes malas al final. La solución es, no sé, considero que habría que juntar esos conceptos y pensar en algo más para poder equilibrar las cosas y que ese desarrollo estuviera equitativo a cómo está el mundo hoy en día a través del éxito de la globalización, la conectividad con el internet y el desarrollo de las personas. Entonces, creo que debería de ser un punto de inflexión antes de que eh, el mundo clasista, es decir, las personas que están arriba en ese mundo, controlen al resto y quieran al resto para satisfacer sus propios egos y llegamos a un punto de inflexión erróneo. Es decir, considero que es un punto en el que las personas deberían de pensar y debería darse el lujo de poder hacerlo ahora y estar abiertos a cosas nuevas, a nuevas respuestas, a seguir desarrollando, pero desde un punto más fuera de nosotros mismos, es decir, pensar que al final no somos tan importantes, ni yo, ni mi gata, ni... Es decir, somos lo que está bien que seamos, es decir, para protegernos, para adaptarnos también al mundo. Pero hay que saber lo que conlleva eso y hay que saber que hoy en día, más que aprender, mucha gente tiene que desaprender muchas cosas para poder aprender de verdad otras nuevas porque en el punto en el que estamos hay demasiada desigualdad como para la cual entender el otro punto y con ello conlleva una negación hacia la conciencia de las demás personas y a una interpretación en vez de un entendimiento y una comunicación. Y esa falta de comunicación hace que la interpretación entre personas sea cada vez peor y cada vez haya más confusiones entre las personas. Al final, la mitad de las interacciones vienen a través de interpretaciones que son confusiones y ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces,
eh, considero nada de esas cosas. Ese era todo el mensaje que quería transmitir. Voy a la pelu, que madre mía, vaya pelos llevo, y a dormir. Venga, va, chicos.